Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre, quien nos amas, santo y misericordioso, en este fin del mundo que tú has determinado, entre tanta gente del mundo, nos has llamado primero a salvarnos y también de medio de las maldades y pecados del mundo nos has santificado, nos has separado santamente y también nos has puesto en el cuerpo del Señor, la Iglesia, en el grupo santo, para que nosotros podamos servirte durante el resto de nuestra vida y también para que podamos vivir obedeciendo por tu Evangelio, sirviéndote. Por esta gracia te damos gracias. Esta hora, nosotros que hemos sido salvos, santificados por medio de tu sangre, nos hemos reunido en este lugar para aprender tu palabra, para alabar tu gracia en el grupo santo del Señor, para tener una comunión entre hermanos. Creemos que esta hora también estás en medio de nosotros. Te pedimos que guardes a cada uno de nosotros y que sostengas con tu diestra a cada uno. Si entre nosotros hay algunos que todavía no han entendido la gracia de Dios, te pedimos que abras el corazón de ellos para que puedan tener la misma esperanza y la vida. A cada uno de nosotros te pedimos que permitas la gracia necesaria, que no nos hagas, que no nos dejes ser robado nuestros corazones por cosas vanas del mundo, sino que solamente el Espíritu Santo esté guiando nuestros espíritus. En el extranjero hay muchos hermanos que están predicando el Evangelio con muchas situaciones difíciles. Ayúdalos para que más almas puedan recibir la salvación, a fin de que tú seas glorificado. Te pedimos que nos permitas la palabra necesaria al momento y también tú siempre nos enseñas la voluntad tuya. Esta hora también haznos entender cómo debemos andar delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Vamos a buscar en la Biblia, Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 del Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Hasta ahí. El domingo en la mañana estamos aprendiendo sobre la vida del cristiano renacido. Antes de la creación del mundo, Dios predestinó la salvación por nosotros. Este plan de Dios y esta gracia de Dios los hemos entendido. Y así nuestro espíritu ha recibido la salvación. Hemos podido recibir la vida eterna y también la fe y la esperanza del cielo eterno. Esto es un milagro realmente. La gracia tan maravillosa de Dios la hemos recibido. Dios no nos salva solamente para que tengamos las cosas vanas, temporáneas de este mundo, sino que obtengamos, para que podamos obtener la vida eterna, para que podamos tener la gloria eterna con Dios en el reino de Dios. Para darnos esta herencia eterna, Dios nos ha salvado. Nosotros los cristianos salvos ahora
¿Cómo tenemos que llevar nuestra vida tan corta? ¿Mm? Como hijos de Dios, salvos, tenemos que vivir. La Biblia nos enseña muy detalladamente sobre esto. Nosotros todavía vivimos en este mundo, sin embargo no pertenecemos al mundo. Vivimos separados por el propósito, por el plan santo de Dios. Lo sabemos muy bien. Entonces nuestro corazón y nuestra esperanza no está en esta tierra, sino en la herencia inmarcesible, incorruptible, para la herencia del cielo que Dios ha preparado por nosotros. Para esta herencia nosotros vivimos. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir nuestra vida como cristianos salvos? La Biblia nos enseña muy detalladamente sobre esto. Entonces, no podemos vivir de manera tan ligera. No podemos tratar nuestra vida a la ligera, ya que somos salvos. Entonces, tenemos que vivir separados como hijos de Dios, porque esto es el propósito de Dios por el cual nos ha salvado. Entonces, en la palabra que acabamos de leer, la esperanza de los salvos ahora es el Señor que viene por segunda vez, y esperar de los cielos, así dijo, ¿no? Entonces la Biblia muchas veces ha hablado sobre la segunda venida de Jesús, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que nos queda ahora, lo que entendemos ahora es que el plan y las profecías, las promesas de Dios se han cumplido. Y nos quedan solamente las cosas que han de pasar cuando venga el Señor. La Biblia también nos ha enseñado muy detalladamente sobre las cosas que han de pasar cuando venga el Señor, entonces las sabemos muy bien. Y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera. Dios ha permitido la gracia para que todas las personas puedan ser salvas. El Evangelio está siendo predicado desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Hasta entonces, Dios va a esperar muy largo, porque quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que puedan ser salvos. Entonces, Dios tiene esta larga paciencia y la gracia, también misericordia, pero hay gente que rechaza esta misericordia de Dios por su propia dureza, ¿no? Por el corazón no arrepentido. Para estas personas habrá la ira y el juicio de Dios en el fin del mundo. También la Biblia habla de esto, ¿no? Entonces, hasta que el Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, Dios va a tener larga paciencia. El mundo está más lleno de maldades, pecados. También ha traicionado a Dios. Pero hasta Dios va a tener larga paciencia, pero ciertamente va a tener su límite también, la paciencia de Dios. Por tanto, cuando se acabe esta era de gracia, vendrá la ira y el juicio de Dios sobre todas esas personas que no se hayan arrepentido hasta el fin. La Biblia habla muy seriamente sobre este tema, la ira venidera. Habla de la ira y el juicio de Dios, la Biblia. Dios ha escogido el pueblo de Israel. Desde Abraham hasta Jesús han pasado 2000 años y durante ese tiempo Dios ha mostrado muchos milagros y señales para dar testimonio de que Dios realmente existe. A través de sus profetas también Dios ha hablado. A través de la historia del pueblo de Israel, Dios ha enseñado cómo es Él. Y también qué tipo de bendición se da a las personas que obedecen y también qué tipo de castigo se da a los que desobedecen a la palabra de Dios. Y qué tipo de gracia Dios permite a los que se arrepienten. Dios lo ha enseñado a través de un ejemplo real de la historia del pueblo de Israel. Entonces en el fin del mundo Dios envió a Jesucristo al mundo para que muriera en la cruz y resucitara
y así completara la obra de la salvación. Sin embargo, el pueblo de Israel lo desconoció, rechazó a Cristo y traicionó a Dios. Entonces Dios le dio la ira y el juicio, ¿no? Envió al Imperio Romano a Jerusalén para que quemara completamente la ciudad y 1.100.000 personas han muerto. Entonces fue también dispersado entre toda parte del mundo y así ha sufrido el padecimiento, las aflicciones, ¿no? El masacre. Entonces esto Dios a través de toda esa historia nos ha enseñado qué tipo de castigo se va a dar a los que rechazan a Cristo, ¿no? En Romanos capítulo 2 versículo 9 dijo, el judío primeramente y también el griego. El pueblo de Israel fue un modelo, un ejemplo. Y a los que no se arrepientan hasta el fin, a los que no creen hasta el fin, se va a dar el castigo de Dios, sobre el cual la Biblia también habla muy detalladamente. En la antigüedad, en la generación de Noé, el mundo estaba completamente lleno de maldades. Entonces Dios castigó al mundo, juzgó al mundo con agua, ¿no? Diluvio. Lo sabemos muy bien. Ese acontecimiento ha dejado las evidencias, ¿no? Rastros en toda parte del mundo. Durante 150 días el mundo estaba lleno de aguas. Fue un acontecimiento así. Y sin embargo, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces ahora viene el juicio de fuego. El Evangelio será predicado hasta lo último de la tierra, y a los que no se hayan arrepentido hasta el fin, se dará el juicio de fuego. La Biblia habla de esto. Entonces el Evangelio ciertamente se ha predicado hasta lo último de la tierra, ¿no? Al oeste extremo, hasta nosotros, el Evangelio ha sido predicado. La Biblia ha sido traducida también a 3.300 idiomas. Entonces a todos los pueblos del mundo se ha predicado el Evangelio. Y entonces vendrá el fin, ha dicho, ¿no? Entonces en este fin del mundo hemos sido salvos. Y todas las profecías en nuestro tiempo también se han cumplido. Lo hemos visto. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así ha dicho, ¿no? También. Entonces, aquel día será el juicio para el mundo y para los cristianos salvos nosotros será el cumplimiento de nuestra esperanza gloriosa de la venida de Jesús. Entonces, cuando venga el Señor por segunda vez, la era de gracia se va a acabar y vendrá la ira y el juicio sobre la tierra, y ese juicio será realmente terrible. Según el Apocalipsis, todos los animales todos los seres vivos del mar también morirán, todos los animales, todas las plantas, por falta de agua todos van a morir y también morirán de hambre y va a haber terremotos, el mundo estará lleno de caos, ¿no? Aparecerá un dictador muy cruel, el cual hará a toda la gente recibir una marca o en la mano derecha o en la frente. Y todo aquel que no tenga esa marca no podrá comprar ni vender, entonces no podrá hacer ninguna actividad económica. Y a todas esas personas que no reciban esta marca, anticristo, a estas personas las matará, porque dirá que todas esas personas rompen la paz del mundo. La Biblia habla de esto. Entonces, también habla de la última guerra, ¿no? Todas estas cosas se han cumplido delante de nuestros ojos. Están siendo preparadas. Entonces, cuando Dios juzgue al mundo, ¿no? Jesús nos libra. Cuando venga el Señor por segunda vez, de la misma manera que Dios llevó a Enoc antes del diluvio, el Señor llevará a los cristianos salvos antes del juicio final. Dios se los va a llevar a todos. En la era de la gracia, los que reciben la salvación serán transformados, ¿no? Los vivos serán transformados vivos
en un abrir y cerrar de ojos, y en el aire recibirán al Señor. En 1 Corintios capítulo 15 ha dicho así, ¿no? Y también en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y esperar de los cielos a su Hijo. En la Biblia habla muchas veces sobre esto, la ira venidera, ¿no? A Jesús quien nos libra de la ira venidera. Entonces, antes del juicio y la ira, Dios nos va a llevar, ¿no? Hay personas que hablan así, que aún los cristianos salvos van a entrar en la etapa de los 7 años de tribulaciones, pero está equivocado eso. De la misma manera que Enoc fue llevado antes del diluvio, Dios nos va a llevar antes de las tribulaciones. Ese día está cerca, no se sabe si sea mañana o pasado mañana, pero está muy cerca, lo sabemos muy claramente. Entonces nosotros, en este fin del mundo, ¿cómo tenemos que vivir? Sobre este tema estamos aprendiendo constantemente a través de la Biblia, ¿no? Entonces, estamos esperando la segunda venida de Jesús. Cuando venga Él, el Señor llevará a todos los salvos a su reino, y a todos los que no hayan recibido la salvación dará el juicio y la ira final. Entonces, en verdad, para nosotros será el día de la esperanza final, y para las personas incrédulas les esperará solamente la ira y la perdición eterna. Ese día está muy cerca, entonces ¿cómo tenemos que vivir? La Biblia nos enseña, nos advierte una y otra vez. Vamos a buscar en la Biblia Lucas capítulo 21. Lucas 21. Lucas 21. Del versículo 10. Lucas 21 del versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Hablando de las señales del fin del mundo, dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habla de la guerra final, ¿no? La última guerra. Entonces, entre las naciones, habla del conflicto de las ideologías. En nuestro país también. Entre el mismo pueblo hay un conflicto, ¿verdad? Hay una guerra. En el mundo hay muchos casos así. El conflicto de ideologías, el conflicto entre naciones y también el choque entre superpotencias del mundo, entre los pueblos, reino contra reino. Es una amenaza de la guerra. En Joel capítulo 3, versículos 9 y 10, dijo, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Lo que quiere decir es derretir todas las herramientas de la agricultura para forjar espadas, ¿no? Lanzas. Es decir, la era de paz se acaba para hacer y la gente hará las armas de la guerra, ¿no? Entonces las superpotencias del mundo están muy ocupadas preparando para la guerra, ¿no? El país que tiene más armas nucleares es Rusia. Los Estados Unidos también tienen muchas armas nucleares. Rusia se dice que tiene más o menos 7.000 armas nucleares. Estados Unidos también. Aproximadamente 6.800 armas nucleares tiene. Obviamente, imaginamos que las armas más avanzadas las tiene Estados Unidos, las armas nucleares. Entonces son 8 países, incluyendo hasta Corea del Norte, son 9 países que tienen armas nucleares. En Corea del Norte, por un lado, está muriendo la gente de hambre y por el otro lado está invirtiendo una tremenda cantidad de dinero para hacer armas nucleares, ¿verdad? Entonces está amenazando la paz.
realmente es un acto de matarse a sí mismo para Corea del Norte. En Joel capítulo 3, versículo 10, dice que todos los países estarán locos preparando para la guerra. Diga el débil, fuerte soy. Así dijo. Corea del Norte es un país realmente débil. Sin embargo, ellos dicen, fuerte soy. Están preparando para la guerra contra Estados Unidos, ¿cierto, no? Es absurdo. Pero diga el débil, fuerte soy. Entonces, leyendo ese versículo, yo pensé realmente así, que está hablando de nuestra época, nuestro tiempo. Un adulto, teniendo un arma, no lo puede utilizar porque entiende el terror, el miedo de esa arma. Estados Unidos, cada casa dicen que tiene un arma, ¿no? Una pistola. Porque los ladrones no entran con las manos vacías, entran con pistolas, armas en sus manos. Entonces, para protegerse, ¿no? Si alguna persona entra en la casa sin que haya el permiso del dueño de esa casa, entonces lo puede matar. Así es el país, Estados Unidos. Y no es crimen así. Entonces, pasan cosas terribles, ¿no? Hay estudiantes también que llevan pistolas en su mochila, porque vale más o menos 200 o 300 dólares solamente. Con eso se puede comprar una pistola de buena calidad. Entonces, pasan cosas terribles allá, ¿no? Que un niño mata a su profesor. Entonces, parece que los países pequeños van a causar problemas. Niños, ¿no? Si tienen una granada en su mano, entonces ¿qué harán? No entienden el terror de esa arma, ¿verdad? Corea del Norte es más o menos así, parece de así. No entienden qué tan terribles son armas nucleares. Están jugando con el fuego. Entonces, diga el débil, fuerte soy. Proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Joel capítulo 3 habla también de la guerra última, la última guerra. También Ezequiel capítulo 38, cuando haya la última guerra. Del norte extremo vendrá Rusia, ¿no? Mesec, Tubal, Persia. Estos países están siendo preparados para invadir a Israel. Hace un par de días vi en la noticia que Rusia ahora está en guerra contra Ucrania y Belarus, que está justo al lado de Rusia. Rusia dijo que allá va a poner sus armas nucleares, disponer sus armas nucleares. Entonces la guerra nuclear está muy cerca delante de nuestros ojos, lo entendemos, ¿no? Entonces no sabemos cómo terminará esta guerra entre Rusia y Ucrania, pero algún día va a terminar y después Rusia algún día va a invadir también a Israel. Eso está ya planeado, porque así se ha profetizado en la Biblia, ¿no? Entonces aquel día está cerca y en aquel día habrá la guerra nuclear en el mundo y la humanidad será aniquilada. Entonces se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nuestro tiempo esto se ve muy claramente delante de nuestros ojos, ¿verdad? La gente dice, ¿será realidad? ¿Eso será de verdad? Pero esa guerra, la última guerra, ciertamente va a suceder. La última guerra no es una guerra en la que hay victorioso y perdedor. No hay nadie que gane. Dios juzgará al mundo. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por fuegos de azufre, ¿verdad? Así fueron destruidos por Dios. Cerca de Mar Muerto, allá en Israel, están sus ruinas. Está como 400 metros bajo el nivel del mar. Es el lugar más bajo del mundo. Yo he conocido ese lugar 2 veces y ahí todavía hay azufre.
se quema muy fácilmente, es azufre. Entonces, en el fin del mundo, no sería necesario, ¿no?, hacer caer fuego de azufre del cielo como en caso de Sodoma y Gomorra. Las armas nucleares hechas por manos humanas son ya suficientes para quemar toda la tierra más de 100 veces. La Biblia ha dicho así, ¿no? Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Ellos han hecho este hoyo y ahí cayeron. Y también aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego. Entonces, es una palabra realmente adecuada. Ellos mismos se van a quemar por el fuego que ellos mismos hicieron. Entonces, viene una era muy extraña, ¿no?, en la que la ciencia avanza, también la civilización, el arte, inteligencia artificial. La gente piensa que en este mundo hará como el paraíso, se podrá hacer un paraíso, pero en Tesalonicenses capítulo 5 versículos 3 dijo que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina, como los dolores de la muerte encinta, y no escaparán. El mundo ha concebido la maldad y el pecado, entonces no puede evitar el juicio venidero de Dios, el dolor de Dios. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Así Dios ha advertido, ha dado la advertencia. Entonces tenemos que creer en esta palabra. No tenemos que esperar que esto no suceda. Y habrá hambres, terremotos y pestilencias. Habla de el desastre natural. El terremoto, desde el siglo XX, ha aumentado la frecuencia sísmica, ¿verdad? Entonces, en el siglo XXI ahora, cientos de miles de personas mueren por la guerra. Hace muchos años en Haití hubo un terremoto, entonces 200,000 personas murieron, ¿verdad? Entonces en muchas partes del mundo hay estos terremotos muy grandes, de magnitudes tremendas. Entonces habrá terremotos en diferentes partes del mundo, así se ha dicho. En el Apocalipsis dijo que en el último terremoto del mundo, todas las ciudades grandes se van a derrumbar. Los edificios altos, todos van a derrumbar. Y también el hambre. Por el fenómeno climático, por un lado está haciendo muchísimo calor y por el otro lado está cayendo lluvia extremadamente. Entonces falta el alimento. Hay mucha gente que muere de hambre. Y luego pestilencia, ¿no? Antes también había pestilencias, pero era de una pequeña región solamente. Pero ahora, por un corto tiempo, Dios nos ha mostrado pandemia de coronavirus, ¿no? En corto tiempo ha contaminado todo el mundo, ¿verdad? Entonces muchas personas tenían que utilizar el cubrebocas y muchas han muerto también. Muchas personas han muerto. Entonces, por causa de esto, la economía del mundo también se ha congelado. Si todo esto pudiera terminar con esto, entonces sería bueno para nosotros, pero parece que no terminará. Puede que haya una pestilencia más tremenda. Hay personas que se están preparando para el desastre venidero. ¿Saben quiénes son estos? Los judíos, que han sido masacrados durante 2000 años entre toda parte del mundo. Obviamente ellos, por rechazar a Cristo, ¿no?, fueron castigados por Dios. Pero después de 2000 años, Dios los ha restaurado, los ha hecho entrar en su tierra y también ha sido un pueblo muy fuerte. Son menos de 20 millones de personas, pero ellos están controlando la economía del mundo y también a través de
el poder del dinero está controlando los países poderosos del mundo y también los medios, ¿no? La cultura, el arte, en varias partes, en varias áreas. Ellos están ejerciendo un poder muy fuerte. Y ellos tienen una ideología, la venganza la que quieren contra los gentiles. Están muy... Ellos cada año, una vez, los líderes judíos se reúnen para tener una conferencia, una reunión, pero nadie sabe de qué se habla ahí. Pero ellos tienen que saber, están preparando para vengarse. Y también ellos difunden rumores, diciendo, puede que haya pestilencias, epidemias más tremendas que coronavirus. No sabemos qué harán ellos en adelante, en el futuro. Esperamos que no suceda cosa así ya más, pero parece que no será como esperamos. Habrá entonces pestilencias. Y también habrá terror. En varias partes del mundo habrá terrores, ¿no? Horribles, cosas terribles. Sucederán cosas así. Y también habrá grandes señales del cielo. Las señales del cielo, según el Apocalipsis. Y el sol se puso negro como tela del silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Entonces, las señales de estas estrellas y todo, yo pienso que sucederán a los últimos de los 7 años de tribulaciones. Pero sucederán cosas así. Y luego el versículo 27, Lucas 21, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria, cuando estas cosas comiencen a suceder. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora en Lucas capítulo 21, este versículo, ¿no? Habla de la tribulación final y la segunda venida de Jesús. En aquel día, entonces, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando Jesús ascendió, desapareció entre las nubes. Entonces vendrá tal como fue, ¿no? Vendrá en una nube. Entonces verán que vendrá en una nube con poder y gran gloria. En el fin del mundo, ¿no? El Señor. En gran gloria y el poder de Dios. El Señor al cual el mundo menospreció vendrá en poder y gran gloria. Para que muriera en la cruz, Jesús estaba en camino a Jerusalén, ¿no? Y cuando entró a Jerusalén, estuvo montando sobre un asno, ¿verdad? Entonces los judíos también lo habrán menospreciado. Pero dijo así en la Biblia, ¿no? Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. En su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así dijo en el Apocalipsis, cuando venga por segunda vez, vendrá como el Rey de Reyes. King of Kings, así dice, ¿no? Entonces en gloria, en gran gloria, como el justo juez del mundo vendrá. Entonces verán que vendrá en una nube con poder y gran gloria. En Apocalipsis capítulo 1 también ha dicho así, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué? Porque el día de juicio de Dios está muy cerca. Entonces por sentir tanto miedo, llorarán, lamentarán y también desmayarán. Cuando estas cosas comiencen a suceder, estas cosas, ¿no? Las señales de la segunda venida de Jesús.
las cuales están escritas tanto en Mateo capítulo 24 como en Lucas, muy detalladamente, hasta en Marcos, en varias partes de la Biblia. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ya han comenzado, ¿cierto, no? Aunque hoy viniera el Señor, no habría ningún problema con la Biblia, porque todas las señales se han cumplido. Levantad vuestra cabeza, que estén despiertos, ¿no? Tenemos que preparar con la cabeza levantada para recibir al Señor, porque vuestra redención está cerca, se ha dicho. Romanos 8:23 dijo, la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro espíritu ha recibido la salvación, pero cuando venga el Señor, los cristianos serán transformados. Su cuerpo será transformado como el cuerpo de la gloria del Señor. En Filipenses 3:21 dijo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Como una oruga se convierte en una mariposa para volar, ¿verdad? De la misma manera nosotros, nuestro cuerpo tan humilde será transformado como el cuerpo glorioso del Señor, como el cuerpo espiritual del Señor. Así recibiremos al Señor. Esa es la redención de nuestro cuerpo. Entonces aquel día está muy cerca. Tenemos que saber muy claramente que ese día que anhelamos tanto está muy cerca. Tenemos que preparar para recibir al Señor de segunda venida. Entonces, ¿qué sucederá cuando venga el Señor por segunda vez? Apocalipsis capítulo 22. Vamos a buscar en la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Versículo 12. Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí, yo vengo pronto. Claramente el Señor también parece que quiere venir pronto. La Biblia habla muchas veces sobre esto, ¿no? Que vendrá pronto, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. En Hebreos capítulo 10, versículo 37 también. Cuando se cumpla el plazo determinado por Dios, vendrá y no tardará. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta palabra fue dada a los cristianos renacidos, los cristianos salvos. Mientras vivimos en el mundo hay muchas tribulaciones y aflicciones. El pueblo de Israel, después de ser rescatado de la tierra de Egipto, ¿no? Dios lo guiaba durante 40 años en el desierto hasta llegar a la tierra de Canaán. Entonces, durante ese tiempo tuvo muchísimas aflicciones y dificultades, ¿verdad? Entonces ahí fueron entrenados hasta entrar en la tierra de Canaán para pelear contra los pueblos cananeos. Hasta recibir la bendición de Dios tuvieron muchas tribulaciones, pero Dios les recompensó con el galardón glorioso, ¿verdad? Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando venga el Señor vendrá con el galardón para cada uno de nosotros. Él quiere darnos este galardón, ¿no? El premio de tanto precio y también se entrega, ¿no? Agradecimiento y un aplauso y así se termina. No será así, no será tan simple. La época de Roma, en una competencia cuando salía un victorioso, le daba el corona de laurel, ¿verdad? Pero era corruptible. Por eso, en 1 Corintios capítulo 9 dijo, nosotros no estamos corriendo para la corona corruptible, sino para una corona incorruptible y gloriosa estamos corriendo, estamos compitiendo. El galardón del Señor es eterno. La salvación la hemos recibido de la misma forma, a través de la gracia de Dios. No hay diferencia ahí. Romanos capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. De la misma manera hemos recibido la salvación y el perdón de Dios. Y no hay diferencia.
Hemos recibido la salvación por medio de la gracia solamente, ¿no? Sin embargo, el galardón que el Señor dará a cada uno será conforme a la obra de cada uno. A cada uno según sea su obra, ¿no? Después de recibir la salvación hasta ir ante el Señor. Cómo haya llevado su vida cristiana, ¿no? Depende de esto el galardón de cada uno. En Lucas capítulo 19, el dueño, antes de ir de viaje a recibir su reino, dio una mina a cada uno de sus siervos, ¿no? Y un siervo dijo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Otro dijo, está bien. Entonces, el dueño dijo, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Otro dijo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Tú también sé sobre 5 ciudades. Lo que quiere decir es que Dios, el Señor, va a recompensar a cada uno conforme a sus obras, ¿no? Y al otro que tenía esta mina escondida, el Señor le reprendió severamente diciendo, mal siervo, ¿no? Entonces la salvación la hemos recibido de la misma forma, pero la vida después de recibir la salvación es muy diferente. Cada uno lleva su propia vida cristiana diferentemente. ¿Mm? Hay personas que viven como el apóstol Pablo o Pedro, ¿verdad? Por el Evangelio, por el Señor, hasta exponiendo su propia vida. Sin embargo, hay personas que solamente esperan ir al cielo, ya que son también perdonados eternamente. Entonces, a la ligera ellos llevan la vida cristiana, disfrutando las cosas del mundo, ¿no? Así, comprometiendo. Pero la salvación nos ha sido dada por medio de la obra de la sangre preciosa del Señor. El Hijo de Dios sufrió esa vergüenza, pero nosotros llevamos nuestra vida a la ligera. ¿Qué pagaré a Jehová por todo su beneficio para conmigo? Así tenemos que llevar nuestra vida, ¿verdad? No podemos pagar la totalidad de la gracia del Señor, pero aunque muriéramos 100 veces, no podríamos pagar esta gracia, pero aún una vez, aunque sea una sola vez, tendríamos que vivir por el Señor, ¿cierto o no? Entonces, los cristianos salvos, si solo sufren las aflicciones por causa de las cosas carnales del mundo, sería una maldición. ¿No es cierto? Los cristianos salvos tenemos que vivir por el Señor. Y si en ese camino somos afligidos y perseguidos, es una gloria, la mayor gloria para nosotros. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si somos perseguidos para el Señor, por el Señor, entonces entraremos en la gloria también con el Señor. Pero hay personas que se preocupan solamente por cosas carnales, ¿verdad? Igual como la gente del mundo. Pero estamos llevando esta corta vida para la gloria de Dios, para el mundo eterno. Para eso estamos llevando la vida en el presente. No estamos viviendo para la satisfacción del presente. Dijo así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Como lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 18 también. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, cada uno va a recibir tal como haya obrado por el Señor, ¿no? No hay un premio en grupo, no hay un premio grupal, porque no es adecuado, no es correcto eso. Dentro de la iglesia, ¿no? En la iglesia hay personas que dan hasta su propia vida para el Señor, para el Evangelio y para la iglesia. No escatiman su propia vida, ellos llevan la vida cristiana muy diligentemente y fervientemente. Pero hay otros que dicen, pero otros también pueden hacer. Aunque yo no lo haga, ellos van a hacerlo. Con ese corazón, ¿ustedes quieren estar delante del Señor cuando venga el Señor? ¿Qué dirán ustedes cuando venga el Señor por segunda vez? ¿Estarán satisfechos con su vida?
o se arrepentirán por haber llevado su vida de manera como un cobarde. Entonces tenemos que estar despiertos. El Señor todavía nos da la oportunidad. A cada uno de nosotros nos recompensará según nuestras obras. Cuando venga Él, compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo hayamos llevado nuestra vida después de recibir la salvación? Con este cuerpo, ¿no? Si hemos vivido solamente para las cosas corruptibles, para las cosas carnales, o si hemos vivido para el Señor, para la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, ¿no? Un soldado que enfrenta a su enemigo, si teme la muerte, entonces ¿cómo podrá pelear en la guerra? ¿Verdad? Para la nación, para el pueblo, yo puedo morir. Tenemos que tener este tipo de corazón, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo para la gloria eterna, para la gloria de Dios, el reino de Dios, eterno, ¿no? Y si vivimos así, si morimos así, va a ser la gloria verdadera para nosotros. Entonces, hasta nuestro tiempo, hasta nuestras cosas materiales, hasta nuestra juventud, nuestra salud, nuestra felicidad, tenemos que poder sacrificar. Con este corazón dispuesto tenemos que vivir como valientes, ¿no? Tenemos que tener este corazón valiente. Vivir para el Señor es el bien, y vivir para su propia voluntad es el mal. Vivir para la voluntad del Espíritu Santo es el bien, y vivir para las cosas carnales es el mal. Entonces el criterio del bien y el mal es un poquito diferente de la gente del mundo, ¿verdad? Entonces hay el tribunal de Cristo para las personas salvas, y para las personas que no han recibido la salvación va a haber la ira y el juicio terrible de Dios, realmente. Como judíos dijeron, ¿no? Matando a Jesús, ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sobre nosotros, ellos dijeron, desde esa generación, después de la muerte de Jesús, después de la resurrección, Jesús ascendió. Pero los judíos que rechazaron a Jesús, después de 37 años, el general romano Tito invadió a Jerusalén y mató sin misericordia a 1.100.000 personas, ¿no? Entonces, mataron echando a los niños al suelo y también abriendo el vientre de las mujeres embarazadas. Entonces, para este pecado de rechazar a Cristo, Dios no tendrá la misericordia, no tendrá el amor de misericordia. Los que creen en el séptimo día, los del séptimo día y los testigos de Jehová, ellos dicen que no existe el infierno, ¿verdad? Porque Dios es el amor supuestamente, entonces dicen que no existe el infierno. Pero ellos lo dicen, pero ¿dónde dice así en la Biblia? Allí será el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego. No tienen reposo de día y de noche, y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los cielos. Hay tantas palabras terribles en la Biblia. ¿Jesús entonces habrá mentido? Jesús es el que ha hablado más sobre el infierno. ¿Habrá sido solamente para dar miedo a la gente? ¿Para qué? Ellos deberían sentir el miedo por Dios, ¿no? No han recibido la salvación y escuchando la palabra ellos dicen, algún día voy a recibir la salvación. Entre nosotros hay algunos que todavía no tienen la convicción de su salvación. Tienen que recibir la salvación lo más rápido posible. Como lo dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Con la fe cierta, ¿no? Concreta, tenemos que vivir. Tenemos que estar preparados para el Señor, ¿no? Para la venida del Señor. Entonces,
La semana pasada aprendimos sobre 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Cuando venga el Señor, nosotros seremos como el Señor. Y este cuerpo será transformado como el cuerpo glorioso del Señor. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Tiene que ser transformados los salvos, ¿no? Para ver al Señor. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, estamos esperando esto, ¿verdad? Tenemos esta esperanza gloriosa. Estamos esperando aquel día. Una oruga asquerosa, ¿qué espera? Espera convertirse en una mariposa para volar, ¿verdad? Cruza el mar, también océano, en grupo. Entonces, viendo eso, me acordé del cristiano, que resucitará y que será transformado. Esto es nuestra esperanza más grande, ¿no? Entonces, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Se purifica a sí mismo así como Él es puro. No tenemos que tener esta esperanza solamente, sino tenemos que purificarnos de manera limpia, como el Señor. Así podemos ser glorificados. Entonces, 2 Corintios capítulo 7, vamos a buscar en la Biblia. 2 Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios 7, versículo 1. Leamos juntos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, esta esperanza de ser como el Señor, hemos recibido esta promesa nosotros. Entonces, en el temor de Dios, ¿temor de qué? No por el juicio del infierno, sino con el temor de Dios, por si nos contamináramos, ¿no? Por las cosas pecaminosas del mundo, por si cometiéramos algún pecado. Tenemos que tener el temor. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que ir siendo más y más santos. Antes de recibir la salvación, éramos pecadores miserables que teníamos que ir al fondo del infierno, ¿verdad? Éramos viles pecadores. Éramos enemigos de Dios. Sin embargo, después de recibir la salvación, tenemos que ir siendo más y más santos cada día, como el Señor, limpios. Nuestro hombre interior tiene que ser así. Nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra vida tiene que ir siendo más y más santos, perfeccionando la santidad. Tenemos que sentir más miedo por el pecado que una víbora. En el Antiguo Testamento compara la lepra al pecado, ¿no? Cuando una persona tiene lepra, inmundo soy, así se maldice a sí mismo, ¿no? No vengan cerca a mí, así ellos dicen. Entonces, tienen que vivir ahí solos, aislados, o entre ellos, ¿no? En una valle. Ellos maldicen a sí mismos, inmundo, así. Y ahora nosotros los salvos, el Señor nos ha limpiado para que nosotros también podamos llevar una vida limpia y santa como el Señor. Para eso nos ha salvado. A través del poder de la sangre del Señor nos ha limpiado.
En la cruz murió por nosotros y ha derramado su sangre preciosa y así nos ha limpiado. Entonces nosotros, sabiendo esto, ¿m? ¿viviremos en medio de pecados otra vez? Como Jesús, el Señor, es limpio, nosotros tenemos que mantenernos limpios, perfeccionando la santidad. Perfeccionando. El gerundio lo dijo, ¿no? Tenemos que ir perfeccionando la santidad. Y limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Para mantener nuestro cuerpo limpio, no tenemos que estar cerca de las cosas sucias, ¿no? No tenemos que hablar cosas sucias. De manera limpia tenemos que mantenernos. ¿Y el espíritu qué? ¿Mm? Para que podamos ser limpios espiritualmente, tenemos que necesitamos la palabra de Dios. Jesús a los judíos hipócritas dijo, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. El espíritu sí se limpia, entonces el corazón también está limpio. Y el corazón está limpio, entonces la vida de la persona está limpia. Dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Efesios capítulo 5, versículo 26, dijo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cada día nos lavamos, ¿verdad? Cada día nos limpiamos, nos bañamos. Limpiamos nuestras manos y así es algo natural. Y el corazón y la vida nuestra, ¿cómo podemos purificarlos? No con el agua físicamente, tampoco por jabón, solamente a través de la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, por medio de la palabra de Dios, nuestro Padre, ¿no? Para esto tenemos que leer la Biblia, tenemos que escuchar la palabra, tenemos que memorizar los versículos. Por medio de la palabra tenemos que limpiarnos. Sin que haya la palabra, ¿cómo uno podrá ser limpio? Imagínense, si uno no tiene el agua, ¿cómo será? Entonces, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, dijo, ¿no? Delante de la televisión uno por horas dice jejejeje, así, pasa horas viendo el tele, pero también dice que no tiene tiempo para leer la Biblia. Mentiroso, ¿no? ¿Cómo podrá ser limpio de esta manera? Aún en su cama tiene que pensar en la Biblia, meditando en la palabra, ¿no? Por medio de la palabra tiene que examinarse a sí mismo su vida, reflexionarse, ¿no? Para encontrar, para ver si hay algunos defectos en su vida. Tiene que esforzarse para cambiar, corregir esos errores por medio de la palabra, ¿no? Pero quieren como guardar esos defectos como si fueran tesoro. De esa manera, ¿cómo podrán ser limpios, no? Limpiémonos de toda contaminación y de carne y de espíritu. Continuamente tenemos que ir esforzándonos para limpiarnos. ¿Mm? No tenemos que decir cosas sucias, cosas equivocadas. Y si han escuchado alguna cosa sucia, entonces en su casa limpien sus orejas, sus oídos. Así nuestro corazón y nuestra vida tienen que ir siendo santificados poco a poco. Segunda de Pedro capítulo 3, vamos a buscar en la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro 3, 11. Versículo 11 y 12. Leamos juntos. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cuando venga el Señor, los elementos serán quemados.
Los cielos encendiéndose serán deshechos. Entonces el mundo que conocemos será completamente destruido por Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Cómo debemos andar como salvos? Andar en santa y piadosa manera de vivir, dijo. Santa manera de vivir. Ser separados de las cosas sucias es ser santo, ¿no? Y piadosa manera de vivir. Piedad. Servirle a Dios, a eso se refiere, ¿no? Esa actitud, la postura de servirle a Dios. Si uno quiere ir ante Dios, no tiene que llevar su pecado, sus defectos de la vida. Y teniendo esos defectos, si orara a Dios, Dios oiría, escucharía. La Biblia dijo así, que el pecado es el que hace el muro delante de Dios y nosotros, entre Dios y nosotros, para que Él no nos escuche. Si alguno tiene algún pecado en su corazón y ora a Dios, entonces Dios le dirá así, oye, espera, tenemos que solucionar ese problema primero, ¿no? Si alguna persona habla con su amigo sobre algún tema, pero hay un problema grave, y si quiere hablar de otra cosa, entonces su amigo, ¿qué le dirá? Oye, no cambia el tema, primero vamos a solucionar esto. Así dirá, ¿no? Entonces, la piedad limpia, según Santiago, es guardarse sin mancha del mundo. Tiene que protegerse de manera limpia de la generación mala y adúltera, ¿no? Tiene que protegerse bien. Tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Cuando venga el Señor, ¿no? Aquel día, esperando a aquel día, anhelando aquel día, esperando y apresurándonos. Al ver una nube de forma extraña, uno piensa, ¿será el Señor? Así. Con el corazón ferviente, ardiente, uno anhela la venida del Señor. Señor, ¿cuándo vendrás? ¿Hoy o mañana? Con ese corazón, esperándole al Señor, tenemos que vivir. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Todo el cielo, todos los cielos desaparecerán. Jesús ha dicho, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hebreos 1 dijo, todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás. Este cielo, el primer cielo y la primera tierra que conocemos, según Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, dijo que pasaron, ¿no? Así es, son cosas momentáneas. Poco después desaparecerá este mundo. Los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Los elementos, ¿no? Los elementos, según los científicos, se pueden quemar. Entonces, nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, según sus promesas. El mundo está lleno de maldades, ¿verdad? De pecado. Pero el cielo y la tierra nueva, el cielo nuevo y la tierra nueva, allá habrá la justicia de Dios, eterna. Ya no habrá la lágrima, tampoco tristeza, tampoco dolor, tampoco dictador cruel, tampoco habrá fraudes. Anhelamos ese reino eterno y hermoso, ¿verdad? Nosotros esperamos cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso no es una ficción, no es un sueño solamente. Cuando venga el Señor, será la realidad, se cumplirá realmente. Aunque alguna cosa de este mundo pareciera muy hermosa, en el cielo no será nada, absolutamente.
Ayer en el baño encontré una arañita muy pequeña, ¿no? Hay este tipo de araña, ¿no? Muy pequeña, como el grano de arena. Entonces, ya que el piso del baño es de color blanco, entonces la pude encontrar muy fácil. Y caminaba muy rápido esa araña. Al principio la quería matar, pero la solté ir. Y yo sentí que es como nosotros, seres humanos. Muy pequeños, ¿no? Somos. Soplo y esa araña vuela. Miren, hermanos, este mundo no es nada absolutamente. Una oruga pequeña se esfuerza mucho para llevar la vida, ¿no? Entonces nosotros en el cielo, ¿cómo seremos? Seremos como Dios, más gloriosos que los ángeles. Ese reino y esa gloria el Señor nos quiere entregar. ¿Para eso no nos ha salvado? Entonces, ¿por qué no tienen esta certeza en su corazón? No, ¿por qué no tienen esta esperanza tan concreta? No estaba hablando de que no iban, no haciendo nada, que vivan igual como la gente del mundo. No estamos hablando de esto. Nosotros también igual trabajamos, nos esforzamos para ganar dinero, pero el propósito de nuestra vida es diferente, ¿no? ¿Cómo debéis andar vosotros? En santa y piadosa manera de vivir. En santa manera de vivir y piadosa manera de vivir. Siempre tenemos que vivir de manera santa y también esperando la venida del Señor. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, ¿no? Aquel día. Señor, ¿cuándo vendrás? Así. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Versículo 14, segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Amados, estando en espera de estas cosas. Aquel día que el Señor vendrá por segunda vez, ese día glorioso, lo estamos mirando, ¿no? Esperando. Ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Antes de recibir la salvación teníamos defectos. Éramos pecadores, viles. Sin embargo, por la palabra del Señor nos ha limpiado. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha y irreprensible en paz. Tenemos que esforzarnos para esto. Tenemos que limpiarnos. Por favor, limpios. No piensen en cosas malas. Las cosas no adecuadas delante de los ojos del Señor, ¿no? Aunque haya tanto provecho carnal, por favor, que las corten. Que las dejen. El diablo nos lleva cosas buenas a los ojos, ¿no? Si tú niegas a tu conciencia por un poco de tiempo, entonces puedes ganar tantas cosas. Ahí, ¿qué tenemos que decir? Quítate, Satanás. El diablo nos tienta tantas veces, ¿no? Muchas veces para hacernos caer. Entonces, por eso, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, el apóstol Pablo dijo así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo no nos deja en paz. Siempre va a buscar la oportunidad para tentarnos, para hacernos caer, aunque no pueda robarnos nuestra salvación, para que fracasemos en nuestra vida cristiana. ¿Un cristiano sucio podrá salvar almas? ¿Sin estar limpio podrá servirle al Señor? En Job dijo: y al Hijo de Hombre al Hijo de Hombre aprovechará tu justicia. Si las manos están sucias, entonces con sus manos sucias toca una tortilla y le dice a su Señor:
pruébala, entonces la comerá. Con el corazón y la vida sucia, si uno entrega alguna cosa al Señor, entonces el Señor estará contento. Tenemos que limpiarnos nuestro corazón y la vida, tenemos que mantenerlo limpio cada día. ¿Para qué aprendemos la Biblia cada día? Aprendiendo la palabra, nuestra conciencia se limpia, nuestra vida, nuestro corazón se limpia y también se separa del mundo. La gente que no aprende la Biblia no puede ser limpia. Orando también. Dios nos hace darnos cuenta de las cosas sucias de nuestros corazones, ¿no? Pero si uno no ora, tampoco lee la Biblia y vive como quiere solamente, y el domingo va a la iglesia por compasión de Dios, ¿no? Qué idea, qué genial sería vivir conforme a la palabra, pero a mí no me da tantas ganas. ¿Acaso se está burlando de Dios? Uno vive como quiere solamente, pero en la iglesia alaba, de mentira. Algunos dicen así, que los creyentes de Jesús mienten más el día domingo. Te amo más que ayer, alaban así, pero el Señor le dirá, ¿cuándo me amaste? Ama el dinero, ama a sí mismo, ama los deleites carnales. Todas las codicias en mí ya hace mucho que desaparecieron. ¡Stop! ¡Alto ahí! ¿Cuándo me amaste? ¿Cuándo desaparecieron todas esas cosas? ¿Cuándo desaparecieron esos deseos carnales? Hace mucho tiempo están mintiendo. Oran mintiendo. Cuando oran, hablan muy bien, ¿verdad? Palabrería dicen. Pero Dios oirá esa oración. Tiene que tener el corazón obediente antes de orar. Dios, por favor, dame el corazón limpio, dame el corazón puro. Hazme vencer este pecado, hazme vencer la tentación, hazme vivir conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Si somos débiles, entonces tenemos que pedir por la ayuda de Dios ardientemente. Pero hay gente que no tiene ese corazón. ¿En qué he fallado? ¿No? Ellos dicen, sin vergüenza ellos dicen así. No sienten nada su conciencia. No tenemos que ser así. Procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible en paz, como hijos de Dios, ¿no? Como es digno de hijos de Dios. Colosenses capítulo 1, vamos a buscar en la Biblia. Colosenses 1. Colosenses 1, versículo 21 y 22. 21 y 22, leamos juntos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Antes, por malas obras, estábamos lejos del Señor, extraviados, enemigos de Dios, ¿no? Pero ahora, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, por la muerte de Jesús, la enemistad fue destruida y nos ha reconciliado. Y para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Nos ha salvado, nos ha reconciliado por medio de la cruz. Y después de recibir la salvación, Él nos quiere presentar santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Para eso nos ha salvado. Entonces tenemos que vivir como es digno de este propósito, ¿verdad? En nuestro tiempo, los padres que tienen hijos, ¿no?
sufre mucho en sus corazones, porque los niños de ahora no son iguales como antes. En nuestro tiempo, todo lo que los niños ven son pecados. ¿Mm? Y los niños imiten a los adultos, ¿no? Quieren hacer todo lo que los adultos hacen. Y también hay cosas que antes no había, ¿no? Juegos de video. ¿Han visto las noticias ayer? Los padres murieron, solamente quedó el niño de secundaria. Y su tía quería criar a ese niño bien. Ella tampoco se ha casado por él, ¿no? Pero el niño era adicto de juegos de video. Juego. Solamente quería juego. Entonces, sin embargo, su tía le prohibía jugar. Entonces el niño mató apuñalando a su tía. ¿Cómo puede suceder tal cosa? Pero no hay cómo castigarlo porque es un niño todavía. Es realmente difícil criar a los niños, ¿no? Tienen que orar mucho ustedes. Desde la niñez, por medio de la palabra, los padres tienen que llevar bien la vida cristiana primeramente. Sin llevar la vida cristiana bien, si quieren corregir a sus hijos, entonces los hijos dirán en su corazón así: primero tú vive bien, así a su padre. Así que jamás peleen el matrimonio, ¿no? Cuando los niños están viendo, jamás peleen, ¿no? Porque esa herida de la niñez dura para siempre. Entonces hay niños que dicen así, que jamás se van a casar. Mis padres siempre pelean así, entonces ¿para qué casarme? Así son torcidos. Entonces, si sus niños no son obedientes, si siempre les da dolor a su corazón, entonces ustedes tienen que examinarse a sí mismos. Si ustedes no son así delante de Dios, si ustedes no son tan desobedientes delante de los ojos de Dios. Vamos a buscar algunos versículos más de la Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El mismo Dios de paz os santifique por completo. A los salvos ha dicho así: os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu también, por medio de la palabra, cada día tiene que crecer y tiene que ser más y más limpio y santo. Tiene que ir imitando al Señor. Nuestro corazón, el alma se refiere a nuestro corazón, ¿no? Y luego el cuerpo, el alma, espíritu y el cuerpo, sea guardado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser guardado y irreprensible. Guardado tiene que ser. Tenemos que guardarlo, protegernos. Sea guardado y irreprensible. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor nos ayuda. Los padres quieren criar a sus hijos bien, ¿no? Para que sean irreprensibles. Se esfuerzan para eso. Los ayudan, los visten, los limpian. El Señor entonces, ¿saben cuánto se esfuerza? Para limpiarnos, para mantenernos santos, para hacernos irreprensibles. El Señor nos ha dicho así, que Él mismo lo hará. Pero si no nos ponemos obedientes, entonces ¿cómo podrá ser así? Los padres se sacrifican, se esfuerzan mucho para criar a sus niños bien, pero el niño no quiere obedecer. Y ahí no hay remedio.
Dios también nos quiere mantener limpio, ¿no? Santos. Fiel es el que os llama. Nos ha llamado. ¿Qué quiere decir? Nos ha salvado. El que nos ha salvado es fiel. Él es. Y también Él lo hará. Tenemos que obedecer a su voluntad, entonces, obedecer a su guía. Entonces, cuando venga el Señor, para que no seamos avergonzados, tenemos que esforzarnos. Entonces, ¿cuándo vendrá el Señor? No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Cuando venga el Señor, para que no seamos avergonzados, tenemos que limpiarnos. No hagan cosas equivocadas. Que dejen sus amigos malos. Que no vayan a los lugares equivocados. Que no coman cosas que al Señor no le agradan. ¿Es tan difícil hacerlo? Si hacen costumbres equivocadas poco a poco, entonces, al principio es algo pequeño, pero terminará siendo algo grave. Si permiten algo poco, el diablo poco a poco va a derrumbar su personalidad, su vida cristiana. No tenemos que tolerar siquiera un pecado. Tenemos que mantenernos limpios. Entonces el Señor nos ayudará. Si uno quiere vivir conforme a su propia voluntad solamente, entonces no va a ir bien. Si vive conforme a la voluntad del Señor, entonces sí va a sufrir en el mundo, sí va a sufrir injusticias. Parece que va a sufrir así solamente, pero el Señor le va a ayudar para que le vaya bien. Tiene que esperar la ayuda del Señor, no tiene que tratar de vivir conforme a su propia voluntad solamente. Que viva o que muera, que se haga tu voluntad. Así tenemos que dejar nuestra vida en las manos del Señor. Entonces nos ayudará para que no seamos avergonzados cuando venga Él. Así tenemos que mantenernos limpios, guardarnos. Ya. Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, en este fin del mundo que tú has determinado, nos has salvado. El mundo está más y más lleno de la maldad. Está más sucia el mundo. Pero tú nos has santificado, nos has separado, nos has guardado. Nos guardas, nos guías hasta que vayamos ante el Señor. Por esta gracia te damos gracias. Para que podamos entrar en la gracia, en la gloria del Señor, te pedimos que nos hagas ser más y más limpio cada día. Como tú eres santo, queremos ser santos. Señor, por medio de tu palabra y el poder de tu diestra, guárdanos para que el pecado no se enseñoree de nuestra vida. Y también te pedimos que guardes a cada uno de nosotros para que no haya ninguno que se pierda entre nosotros. Solo esperamos en tu gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén.